Ya que le coja la caña. Bueno, buenos días, muchas gracias a Víctor y a ustedes por la asistencia. Espero y aspiro a que por algunas cosas que voy a plantear, algunas que son parte de mis convicciones al respecto y otras que, bueno, no diríamos que a Alfonso le faltaron, sino que no quedaron enunciadas y me parecen importantes. Lo que sí espero es no salir señalado allí donde dijo que había un lugar de radicales, gente que solo escribía con la izquierda y cosas esas, no, para nada. Primero quiero decir que, como en el lenguaje de ahora, como dejar algunos tips a ver qué pasa. Primero, pues que estoy participando de algo que no debía ocurrir. Es decir, si el movimiento pedagógico hubiera sido coherente con lo que se propuso, no teníamos por qué estar contándole a la gente esta historia, sino que eso estaría en el sentido común de todo el mundo. Primero. Segundo tip, un poco grosero, pero claro, intento que sea claro. Además, para que dejemos casada la discusión con Alfonso, que primero que todo, pues los afectos con él y la cercanía y el compromiso de vida con esto de la pedagogía y la lucha popular no nos han separado, pues, al contrario. Pero sí quiero decir claramente, FECODE le debe más al movimiento pedagógico que el movimiento pedagógico a FECODE. Para mí el movimiento pedagógico empieza a los años 70 con parte del panorama que nos pinta Alfonso. Hay varios temas que angustian a la gente, todo el tema de la seguridad. Es decir, el magisterio es parte del blanco de la persecución con el Estatuto de Seguridad, por ejemplo. A la par que eso se están dando otros eventos que a mí me parece que señalarlos con más detenimiento. Se están gestando los movimientos pedagógicos desde las bases populares, barrios, veredas, círculos eclesiales, los grupos eclesiales de base, que están dando una pauta a partir de una circularidad en el conocimiento y un énfasis en el tipo de comunicación que se emplea más hacia la constitución de un nuevo rol del maestro, que se empieza a hablar del animador cultural, que se habla de otro estatus y de otra forma de entender al profesor y al maestro. Hay una serie también de planteamientos de eventos que son importantes de señalar. Yo diría que hay como 3 personas que nos están marcando esta época y que van a quedar invisibilizados después de los 80, que son Fals Borda, Zuleta y Rubén Jaramillo. Diría que hoy en día empezamos a hablar de pedagogías críticas mirando para el norte también. Qué vaina, ¿no? Qué vaina, ¿cierto? Si no citamos a Maglari creemos que no estamos diciendo nada. Ojo, no estoy en contra de nada de esto. Estoy diciendo es que si no citamos a Maglari como que no estamos sintonizados con las pedagogías críticas y nos olvidamos de esa historia. Que estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, parece que estamos intentando cerrar un círculo, o sea, estamos volviendo al punto, una especie de retorno en el que nuevamente la precarización de las condiciones laborales de los profesores universitarios y de la educación básica están diciéndole a la federación, marcándole la agenda a la federación, diciéndole, oiga, y las condiciones de vida y el servicio de salud, todo lo que ustedes deben saber. Pero por otro lado, el movimiento pedagógico, otro tipcito ahí, no pasó a ser la política al mando de las dinámicas de la federación, sino que se mantuvo como marginal. Es decir, fue importante en los 80, visibilizando al maestro y todo lo que Alfonso les plantea muy bien, pero dejando invisibilizados a maestros y a los niños y jóvenes. Me parece a mí que hasta ahora la federación va a hablar de los niños y los jóvenes como sujetos de derechos. Y esa para mí era una de las condiciones que estaban planteándose como claves para un movimiento pedagógico en Colombia. Es decir, si había cambiado la relación, la forma de hacer la educación y la pedagogía en los círculos populares y en algunas escuelas, lo que hace la federación fue establecer una división de trabajo distinta. Y me acuerdo mucho que algunos de esos radicales que yo escuché
decían que esta vaina se parece a un colegio del Congreso Pedagógico Nacional. Trajeron los profesores y nosotros pasamos a ser los alumnos y eran los duros, lo que tú dices muy bien. Pero el maestro hasta ahora nuevamente empieza a ser visibilizado. Tenía un orden lo que iba a decir, pero yo diría que lo voy a ir cambiando. El otro tema fue que, perdónenme la expresión un poco grosera y coloquial, pero fue así. La Federación negó, invisibilizó la Expedición Pedagógica Nacional. Es decir, el paquete que le llega al Congreso de FECODE y al Comité Ejecutivo en el 82, en el que decide adoptar el movimiento pedagógico ante la carencia de políticas, diría yo. Eso es un tema para discusión. Cuando recibe eso, iba un paquete de propuestas que no tenían firma, es decir, no lo firmó nadie. Lo firmaron, lo hicieron grupos de trabajo de maestros que venían trabajando en esa iniciativa. Y FECODE, no diríamos términos como aborto o algo así, un proceso que venía desde la base, lo toma para sí, lo ejecuta, lo nombra, lo vuelve un mandato y lo tergiversa. De nuevo, invisibiliza a los niños y a los propios maestros. Pero hay algo que también en ese paquete venía y lo olvidó: la Expedición Pedagógica Nacional. No sé si a punto se recuerda, pero nosotros cuando estuvimos en CEI apoyábamos casi que clandestinamente la Expedición Pedagógica en el Guaviare, en el Guainía, profesores que le han tomado en serio el tema y lo hacían como marginalmente. La Expedición Pedagógica después es que se vuelve un boom, da otra cosa. Cuando Abel Rodríguez estuvo en el... Y con Martínez boom. Cuando Abel Rodríguez estuvo en el ministerio, saca los recursos y se quedan para el asunto. Bueno, creo que dentro de las razones por las que diría yo que quedamos intentando ahora con la nueva presencia de Alfonso y otras personas, que ellos sí son del ala radical, diría yo, de nuevo del ala radicalmente pedagógica, radicalmente convencida con la pedagogía, vuelven a retomar la idea de algunas de estas ideas. Yo diría que hay algo importante, pero que habría que decir que se planteó al principio y quedó embolatado también, o más bien los presupuestos desde los que se estaría diciendo qué era lo que se aspiraba, qué era lo que se estaba planteando. Para mí el movimiento pedagógico entonces es de los finales de los 60 y los 70, y en los 80 se hace una institucionalización del proceso. Y para pensar la discusión sobre esta historia presente con unos periodos, hacia los 90 se le está dando casi que una estocada final al movimiento pedagógico, cuando pasan dos cosas muy curiosas. Una, los maestros, sentimos nosotros los que estábamos por allí, suspiraron aliviadamente porque en la negociación de la Ley General de Educación quedó asegurado su precario estatuto docente. Entonces parece ser que desmovilizaba a la gente, habíamos logrado que con toda la reforma constitucional de Colombia quedara que los maestros no respetaban la precaria condición que traíamos con el estatuto docente. El segundo elemento es que hay quien desde la federación, los directivos del momento dicen el movimiento pedagógico quedó plasmado en la Ley General de Educación. Yo creo que esa fue la segunda. No, esa fue la segunda tocada, porque ahí no usaron, pues ahí era eso. Es decir, se volvió la posición oficial. Y yo diría que después es una especie de tiempo perdido para el movimiento pedagógico de FECODE, o para lo poco que FECODE ha hecho por el movimiento pedagógico, y ahora pues parece ser que hay un nuevo espacio, es decir, que está intentando volverse a sintonizar con los discursos, las prácticas, los problemas que le dieron origen a ese movimiento pedagógico que FECODE cooptó, diría yo. Esto para la discusión. Yo creo que las razones por las que los movimientos pedagógicos en los 70 estaban planteando se tenían que ver con asuntos como: uno, profundizar la lucha, es decir, vamos a pelear en el terreno de la didáctica, en el terreno de la pedagogía, en el terreno de la concepción de educación, y se estaba derrotando la posición que se había generalizado altuseriana de solo, que se volvía una consigna de solo si cambia el sistema cambiará la educación. Eso ya se estaba discutiendo no solo en el magisterio, sino en círculos populares, en movimientos populares, en movimientos agrarios y en la universidad. Es decir, los movimientos estudiantiles de 70 habían abordado esa discusión.
Entonces diríamos que vamos a pelear también en el campo de la educación y la cultura, vamos a pelear el terreno de la escuela, era ampliar el espacio, el espectro de la lucha política. Dos, me parece que los maestros estaban pensando, bueno, tal vez estábamos, yo creo que soy casi igual de viejo que mentira, soy mayor que él, en serio. Más o menos. Pero había algo importante, yo diría que pensar la pedagogía nos estaba ayudando a resolver el dilema del maestro. Es decir, éramos revolucionarios en la calle, estábamos radicalmente contra el Estado, pero en las aulas éramos capitalistas. Y diríamos que en buena medida fue encontrar a un autor que no sé por qué se olvidó, Celestín Freinet, es el que nos ayuda a resolver ese dilema. Es el que nos ayuda a resolver ese dilema así, en esos mismos términos. Porque dice, tenemos Freinet de la escuela moderna que generar, y hay una versión de Freinet en Colombia que yo no sé también, como no hicimos movimiento pedagógico, nos toca venir a contar la mano, porque no hicimos nada. Sí, voy a hacer, ahí sí radical, no hicimos nada. Es decir, empoderamos a Mocus para que se volviera político. Y sigan la lista. Empoderamos directivos de FECODE para que fueran senadores. Y de educación no hablaron. La legislatura anterior tuvo 5 senadores, profesores, y de educación no hablaron. El país no discutió de educación. Por ahí Gloria Inés Ramírez un día nos dio un chancecito de ir a ver si. Bueno, eso es otro tema. No, porque es que de verdad quedo de pronto calificado como que dijo tú radical, muy peligroso. Hoy en día es muy peligroso. Volvió a ser muy peligroso. Entonces digo, hay tres elementos que quería plantear, ¿cierto? Profundizar la lucha, resolver ese dilema ético, político, ese dilema ético, yo que estoy haciendo en la clase, etcétera. Eso es propicio además en una situación que hasta los 80 se mantiene, que hasta los 90 se mantiene parcialmente, y es que los maestros se habían empoderado de las escuelas, y se habían empoderado de una manera perversa o de una manera dinámica y política y comprometida. Eran dueños de las escuelas y era tanto que existía el director de escuela, y el director de escuela, en donde se había empoderado la situación, no daba un paso sin consultar a sus maestros. Y los maestros se habían planteado problemas didácticos y problemas políticos y pedagógicos claves, que no enseñaban la religión sino historia de las religiones, que enseñaban la historia desde el presente. Bueno, hay una serie de logros importantes que el movimiento pedagógico mismo borró parcialmente y que luego la Ley General de Educación y en la expropiación que se hizo de la escuela a las comunidades y a los maestros. La escuela en muchos casos había sido construida por la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que desafortunadamente, tristemente fue un proceso que en Bogotá, con la administración de izquierda, escriban entre comillas, se consolidó con los megacolegios. A la gente se le acabó de expropiar de ese espacio cultural, lúdico, político. La escuela era el espacio de la asamblea, en el campo era el espacio de las reuniones de la NUC, bueno. Además, para convertir a la escuela y a la universidad, en la otra parte que nos faltó, prácticamente en territorios de guerra como los vemos hoy. Es que se me olvida hasta traer las gafas con las que leo mejor.